Resumen del libro. Psicología de la posible evolución del hombre. Autor: Peter Ouspensky. Para quien se acerca por primera vez a la enseñanza de Gurdjieff, este libro es ideal. Con notable claridad y síntesis, ofrece una panorámica de sus ideas fundamentales, y propone ejercicios prácticos para constatarlas. Comienzo del resumen. Sé que no es cosa fácil, el darse cuenta, de que uno está oyendo cosas nuevas. Estamos tan acostumbrados, a las viejas canciones, y a los viejos motivos, que hace ya mucho tiempo, que hemos dejado de esperar, y dejado de creer, que pueda existir algo nuevo. Y cuando oímos cosas nuevas, las tomamos por viejas, o creemos que pueden ser explicadas, e interpretadas por las viejas. Es cierto, que es tarea difícil, el darse cuenta, de la posibilidad y necesidad de ideas, totalmente nuevas. Y con el tiempo, se necesita una revalorización, de todos los valores convencionales. No puedo garantizar, que aquí encontrarán desde el principio, ideas nuevas. Esto es, ideas que nunca antes habían oído. Pero, si son pacientes, muy pronto comenzarán a reparar en ellas. Les deseo que no las pierdan, y que no traten de interpretarlas, de la vieja manera. Para comenzar, debo decir que, prácticamente, nunca en su historia la psicología ha estado a un nivel tan bajo, como en la actualidad. Ha perdido, todo contacto con su origen, y su significado. Por miles de años, la psicología, existió bajo el nombre de filosofía. En la India, todas las formas de yoga, que son esencialmente psicología, se describen como uno de los 6 sistemas de filosofía. Las enseñanzas sufíes, que ante todo son psicológicas, se consideran en parte religiosas, y en parte metafísicas. Cuando comprendamos la importancia del estudio del hombre, desde el punto de vista de su posible evolución, comprenderemos, que la primera respuesta a la pregunta, ¿qué es psicología?, debería ser, que la psicología es el estudio de, los principios, leyes, y hechos, de la posible evolución del hombre. Nuestra idea fundamental, es, que el hombre, tal como lo conocemos, no es un ser completo. Que la naturaleza lo desarrolla, solo hasta un cierto punto, y que luego lo deja, o bien para que siga desarrollándose, por sus propios esfuerzos e iniciativas, o bien para vivir y morir tal cual nació, o bien para degenerar y perder su capacidad de desarrollo. En este caso, la evolución del hombre, querrá decir, el desarrollo de ciertas cualidades y rasgos interiores, que generalmente permanecen sin crecer, y que no pueden desarrollarse por sí solos. Ese desarrollo es posible, solo en ciertas condiciones determinadas, con esfuerzos de cierta clase, por parte del hombre mismo. Tenemos que comenzar con la idea, de que sin esfuerzos, es imposible la evolución. En el camino del desarrollo, el hombre, tiene que hacerse un ser diferente. Y tenemos que aprender y comprender, en qué sentido, y en qué dirección, el hombre tiene que hacerse un ser diferente. Es decir, ¿qué significa, ser un ser diferente? No todos los hombres, pueden desarrollarse, y llegar a ser seres diferentes. La evolución, es cuestión de esfuerzos personales. Y en relación con la masa de la humanidad, la evolución, es una rara, excepción. Puede parecer extraño, pero debemos darnos cuenta, de que no solo es rara, sino que cada vez está llegando a ser, más, y más, rara. ¿Por qué no se pueden desarrollar todos los hombres? Y llegar a ser seres diferentes. La respuesta es muy sencilla. Porque no lo quieren. Porque no saben nada acerca de ello, y aunque se les diga, sin una larga preparación, no podrán comprender lo que significa. La idea principal es, que, para convertirse en un ser diferente, un hombre, debe quererlo mucho, y por muy largo tiempo.
un deseo pasajero, o vago, basado en el descontento con las condiciones exteriores, no creará el impulso suficiente. La evolución del hombre depende de su comprensión de lo que puede conseguir y de lo que tiene que dar para ello. Si el hombre no lo quiere, o si no lo quiere con suficiente intensidad, y no hace los esfuerzos necesarios, nunca se desarrollará. De manera que, en esto, no hay injusticia. Si al hombre se le forzara a convertirse en un ser diferente, cuando ya está satisfecho de lo que es, esto sí sería entonces injusticia. Pues, ¿por qué debería tener lo que no quiere? Al hacerse un ser diferente, el hombre adquiere muchas nuevas cualidades y poderes que no posee ahora. La verdad es que, antes de que el hombre adquiera nuevas facultades o poderes que no conoce ni posee, tiene que adquirir facultades y poderes que tampoco posee, pero que se arroga a sí mismo. Es decir, que cree que las conoce y que las puede usar o controlar. Por el camino de la evolución, que ha sido descrito como un camino basado en el esfuerzo y en la ayuda, el hombre debe adquirir cualidades que cree que ya posee, pero sobre las cuales se engaña a sí mismo. Para poder comprenderlo mejor, y saber qué facultades y poderes puede adquirir el hombre, tanto completamente nuevos, como inesperados, y también aquellos que se imagina que ya posee, tenemos que partir del conocimiento general que tiene el hombre de sí mismo. Y así llegamos de inmediato a un hecho muy importante. El hombre no se conoce a sí mismo. No conoce ni sus propias limitaciones, ni sus propias posibilidades. Ni siquiera conoce lo mucho que no se conoce. El hombre ha inventado muchas máquinas, y sabe que una máquina complicada necesita años de estudio cuidadoso antes de poder usarla o controlarla. Pero no aplica este conocimiento a sí mismo. Aunque él mismo sea una máquina mucho más complicada que cualquier máquina que ha inventado. Tiene toda clase de ideas falsas acerca de sí mismo. Ante todo, no se da cuenta de que él es verdaderamente una máquina. Que sea una máquina quiere decir que no tiene movimientos independientes, ni dentro, ni fuera de él. Es una máquina que es puesta en movimiento por influencias externas y por impactos exteriores. Todos sus movimientos, acciones, palabras, ideas, emociones, humores y pensamientos son producidos por influencias exteriores. Por sí mismo, es tan solo un autómata, con cierta provisión de recuerdos de experiencias previas y cierta cantidad de energía de reserva. El hombre no puede hacer. Todo lo que el hombre cree que hace, en realidad, sucede. Sucede exactamente como cuando llueve, o como cuando nieva. Si así lo comprende, puede aprender más sobre sí mismo, y tal vez entonces, las cosas comiencen a cambiar para él. Pero, si no puede darse cuenta, ni comprender su total mecanicidad, o si no quiere aceptarla como un hecho, no puede aprender nada más, y las cosas no pueden cambiar para él. El hombre es una máquina. Pero una máquina muy peculiar. Es una máquina que, en las circunstancias adecuadas, y con el tratamiento adecuado, puede saber que es una máquina. Al darse plena cuenta de ello, puede encontrar los medios para dejar de ser una máquina. Ante todo, el hombre debe saber que él no es uno. Él es muchos. No tiene un yo permanente e inmutable, él es siempre diferente. En un momento dado es uno, en el siguiente momento es otro, en el tercer momento es un tercero, y así sucesivamente. La ilusión de unidad, o unicidad, se crea en el hombre, ante todo, por la sensación de un cuerpo físico, por su nombre personal, que en casos normales, siempre es el mismo,
por cierto número de hábitos mecánicos, que le son implantados por la educación, o los adquiere por imitación. Al tener siempre las mismas sensaciones físicas, al oír siempre el mismo nombre, y al notar en sí mismo, los mismos hábitos e inclinaciones que tenía antes, él, cree ser, siempre, el mismo. Pero en realidad, no hay unidad en el hombre. Y no hay un centro de control, ni un yo permanente. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada sensación, cada deseo, cada gusto, y cada aversión, es un yo diferente. Estos yoes, no están conectados entre sí, ni coordinados en forma alguna. Cada uno depende, de los cambios de las circunstancias exteriores, y de los cambios de las impresiones. Cuando el hombre, dice yo, cree que está expresando la totalidad de sí mismo. Pero en realidad, aun cuando lo pretenda, es solo un pensamiento pasajero, un deseo pasajero. Una hora después, lo puede haber olvidado completamente, y expresar con la misma convicción, una opinión, un punto de vista, o un interés opuesto. El cambio comenzará, con aquellos poderes y capacidades, que el hombre se atribuye a sí mismo, pero que en realidad, no posee. Esto quiere decir, que antes de que adquiera nuevos poderes o capacidades, el hombre, debe desarrollar en sí mismo, las capacidades que cree poseer, y sobre las cuales tiene las más grandes ilusiones. El desarrollo, no puede comenzar, basado en la mentira que uno se hace a sí mismo, ni engañándose a sí mismo. El hombre, debe saber lo que tiene, y lo que no tiene. Esto significa, que debe darse cuenta, de que no posee las cualidades ya descritas, que se arroga a sí mismo. O sea, la capacidad de hacer, la individualidad, o unidad, un yo permanente, y además, conciencia, y voluntad. Y es necesario, que el hombre lo sepa, porque, mientras crea que posee estas cualidades, no hará los esfuerzos apropiados, para adquirirlas. Al igual como un hombre, no comprará cosas caras, pagando un alto precio por ellas, si cree que ya las posee. La más importante, y la más engañosa de estas cualidades, es la conciencia. Y el cambio en el hombre comienza, por el cambio de su comprensión, del significado de la conciencia. Para seguir luego, con la adquisición gradual, de su dominio sobre ella. ¿Qué es la conciencia? En la mayoría de los casos, en el lenguaje ordinario, se usa la palabra conciencia como un equivalente de la palabra inteligencia. En el sentido de actividad de la mente. En realidad, la conciencia es una especie muy particular de darse cuenta. Ante todo, es darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de quién es él, de dónde está, y más aún, darse cuenta de lo que sabe, de lo que no sabe, y así sucesivamente. Esto quiere decir, que la presencia o la ausencia de la conciencia en un hombre, no se puede probar, por la observación de sus actos exteriores. Si un hombre se da cuenta, de que no estaba consciente, hasta el momento en que lo percibe, y luego se olvida de esta percepción, de conciencia, o aún, si la recuerda, esto no es conciencia. Es tan solo el recuerdo, de una fuerte percepción. Es un hecho que la conciencia en el hombre, no importa cómo se la mire, nunca permanece en el mismo estado. Existe, o no está. Los momentos más elevados de conciencia, crean memoria. En los otros momentos, el hombre, simplemente no los recuerda. Esto, más que nada, produce en el hombre, la ilusión de conciencia continua, o de un continuo darse cuenta de sí. El hecho es que la conciencia, tiene grados, bastante visibles y observables, para cada uno en sí mismo. Primero, está la duración. ¿Cuánto tiempo ha estado uno consciente? Segundo, la frecuencia de aparición. ¿Cuántas veces se ha llegado a ser consciente? Tercero, la extensión y la penetración. ¿De qué era uno consciente?
lo cual puede variar muchísimo con el crecimiento del hombre. Si tomamos solo los dos primeros, podremos comprender la idea de la posible evolución de la conciencia. O sea que la conciencia se puede hacer continua y controlable por medio de esfuerzos especiales y de estudios especiales. Ejercicio. Tomen un reloj y miren el segundero, tratando de darse cuenta de sí mismos y concentrándose en el pensamiento: yo soy Pedro Ouspensky y estoy ahora aquí. Traten de no pensar en nada más, simplemente siguiendo el movimiento del segundero y dándose cuenta de sí mismos, de su nombre, de su existencia y del lugar en que están. Mantengan apartado todo otro pensamiento. Si son persistentes, podrán hacer esto por 2 minutos. Ese será el límite de su conciencia. Y si tratan de repetir el experimento, inmediatamente después, lo encontrarán más difícil que la primera vez. Este experimento demuestra que un hombre, en su estado natural, puede, con gran esfuerzo, ser consciente de él mismo, por 2 minutos, o menos. La deducción más importante que uno puede hacer, después de realizar este experimento en la forma de vida, es que, el hombre, no es consciente de sí mismo. La ilusión de estar consciente de sí mismo, es creada por la memoria y por los procesos del pensamiento. Por ejemplo, un hombre va al teatro. Si está acostumbrado, no tiene especialmente conciencia de estar allí, mientras lo está. Sin embargo, puede ver y observar cosas. El espectáculo puede gustarle o no, recordarlo, acordarse de la gente que encontró, y así sucesivamente. Cuando regresa a su casa, recuerda que estuvo en el teatro, y por supuesto, cree que estuvo consciente mientras se hallaba en él. De esta manera, no tiene dudas sobre su conciencia, y no se da cuenta de que su conciencia puede estar completamente ausente, mientras él puede actuar razonablemente, pensar y observar. El hombre tiene posibilidad de 4 estados de conciencia. Estos son: el sueño, el estado de vigilia, la conciencia de sí, y la conciencia objetiva. Aunque tiene la posibilidad de estos 4 estados de conciencia, el hombre, de hecho, no vive sino en 2. Una parte de su vida la pasa en el sueño, y la otra, en lo que es llamado estado de vigilia. Aunque en realidad, su estado de vigilia difiere muy poco del sueño. El hombre se atribuye el tercer estado, o conciencia de sí. Es decir, cree poseerlo. Aunque en realidad, solo puede ser consciente de sí, por muy raros chispazos. Y aún entonces, es probable que no lo reconozca. Porque no sabe lo que ello implicaría, si en realidad lo poseyera. Estos vislumbres de conciencia vienen en momentos excepcionales, en estados altamente emocionales, en momentos de peligro, en circunstancias y situaciones muy nuevas e inesperadas, o algunas veces, en momentos completamente ordinarios, cuando no ocurre nada en particular. En cuanto a nuestra memoria ordinaria, o a momentos de esta memoria, en realidad, solo recordamos momentos de conciencia, aun cuando no nos demos cuenta de que esto sea así. Por ahora, solo quiero atraer su atención a la propia observación de su memoria. Notarán que recuerdan las cosas de manera diferente. Algunas cosas las recuerdan muy vívidamente, algunas muy vagamente, y otras no las recuerdan en absoluto. Solamente saben que sucedieron. Se sorprenderán mucho cuando se den cuenta de qué poco es lo que recuerdan en realidad. Y esto sucede así, porque ustedes recuerdan solo los momentos en que estuvieron conscientes. Con referencia al tercer estado de conciencia, podemos decir que el hombre tiene momentos ocasionales de conciencia de sí.
y que le dejan recuerdos vívidos de las circunstancias en que se produjeron. Pero, no tiene dominio sobre ellos. Vienen y se van por sí mismos, estando controlados por circunstancias exteriores, y asociaciones ocasionales, o recuerdos de emociones. Surge la pregunta, ¿es posible adquirir el control sobre estos momentos fugaces de conciencia, evocarlos más a menudo, mantenerlos por más tiempo, o aún el hacerlos permanentes? En otras palabras, ¿es posible llegar a ser conscientes? Con los métodos adecuados, y los esfuerzos apropiados, el hombre puede adquirir el control de la conciencia. Y puede llegar a ser consciente de sí mismo, con todo lo que esto implica. Y lo que esto implica, en nuestro estado actual, no nos lo podemos, ni siquiera imaginar. Este estudio debe comenzar con la investigación de los obstáculos a la conciencia, en nosotros mismos. Porque la conciencia solo puede comenzar a crecer cuando por lo menos algunos de los obstáculos son extirpados. El mayor de ellos es nuestra ignorancia de nosotros mismos. Y nuestra equivocada convicción de que nos conocemos, al menos hasta cierto punto, y de que podemos estar seguros de nosotros mismos, cuando en realidad no nos conocemos en lo absoluto, ni podemos estar seguros de nosotros mismos, ni siquiera en las cosas más pequeñas. Debemos comprender que la psicología significa en realidad el estudio de sí mismo. Uno debe estudiarse a sí mismo, de la misma manera en que estudiaría cualquier máquina nueva y complicada. Debe conocer las partes de esta máquina, sus funciones principales, las condiciones para un trabajo apropiado, las causas del trabajo equivocado, y muchas otras cosas, difíciles de describir, sin usar un lenguaje especial. El que también es necesario conocer, para poder estudiar la máquina. La máquina humana tiene 7 funciones diferentes. El pensar, o intelecto, el sentir, o emociones, la función instintiva, que comprende el trabajo interno del organismo, la función motriz, que comprende el trabajo externo del organismo, el sexo, que comprende la función de los dos principios, masculino y femenino, en todas sus manifestaciones. Además de estas 5, hay otras 2 funciones, para las cuales no tenemos nombre, en el lenguaje ordinario. Estas aparecen solo en los estados superiores de conciencia. Una es la función emocional superior, que aparece en el estado de conciencia de sí. Y otra, la función intelectual superior, que aparece en el estado de conciencia objetiva. El estudio de sí mismo debe comenzar con el estudio de las 4 funciones. El pensar, el sentir, la función instintiva, y la función motriz. La función intelectual, o función de pensar. En ella, están incluidos todos los procesos mentales. La percepción de impresiones, la formación de representaciones, y de conceptos, el raciocinio, la comparación, la afirmación, la negación, la formación de palabras, la facultad de hablar, la imaginación, y así sucesivamente. La segunda función es el sentir las emociones. La alegría, la pena, el miedo, el asombro, etc. Aun si están seguros de que está claro para ustedes cómo y en qué difieren las emociones de los pensamientos, les aconsejaría que revisen sus puntos de vista a este respecto. En nuestra manera ordinaria de pensar y de hablar, mezclamos pensamientos y sentimientos. Pero, para comenzar el estudio de sí, es necesario diferenciar cuál es cuál. La función instintiva en el hombre incluye 4 clases diferentes de funciones. Todo el trabajo interno del organismo, toda la fisiología, la digestión y asimilación de los alimentos, la respiración, la circulación de la sangre, todo el trabajo de los órganos internos,
la formación de nuevas células, la eliminación de desechos, el trabajo de las glándulas endocrinas, etc. Así como los llamados 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y todas las otras facultades, como percibir el peso, la temperatura, la sequedad, o la humedad, etc. Es decir, todas las sensaciones indiferentes, sensaciones que de por sí no son ni agradables ni desagradables. La función instintiva comprende todas las emociones físicas. Es decir, todas las sensaciones físicas, que son agradables o desagradables. Toda clase de dolores, o de sensaciones desagradables. Y toda clase de placeres físicos, tales como sabores, u olores agradables, etc. Además, todos los reflejos, aun los más complicados, tales como la risa, y el bostezo. Además, toda clase de memorias físicas, tales como la memoria del gusto, del olfato, del dolor, que son en realidad reflejos internos. La función motriz comprende todos los movimientos externos y sus memorias, tales como el caminar, el escribir, el hablar, el comer, etc. La diferencia entre la función instintiva y la motriz es muy clara. Y puede ser fácilmente comprendida si uno simplemente recuerda que todas las funciones instintivas, sin excepción, son innatas. Y que para usarlas, no es necesario aprenderlas. Mientras que, por el otro lado, ninguna de las funciones motrices son innatas. Y uno tiene que aprenderlas, todas, tal como el niño aprende a caminar, o como se aprende a escribir, o a dibujar. También hay algunas extrañas funciones motrices, que representan el trabajo inútil de la máquina, sin intención de la naturaleza, pero que ocupan mucho lugar en la vida del hombre, usando gran cantidad de su energía. Estas son la formación de sueños, la imaginación, el ensueño, el hablar interno, el hablar por hablar, y en general, todas las manifestaciones descontroladas e incontrolables. Las 4 funciones: intelectual, emocional, instintiva y motriz, ante todo, tienen que ser comprendidas en todas sus manifestaciones, y más tarde, tienen que ser observadas en sí mismo. Tal observación de sí, es decir, la observación sobre bases correctas, con la comprensión preliminar de los estados de conciencia y de las diferentes funciones, constituye la base del estudio de uno mismo. Es decir, el principio de la psicología. Tomemos los 3 estados de conciencia: sueño, vigilia, y posibles vislumbres de conciencia de sí. Y las 4 funciones: pensamiento, sentimiento, instinto y movimiento. Las 4 funciones se pueden manifestar en los sueños. Pero, sus manifestaciones son desilvanadas, no confiables, y no hay manera de usarlas. Simplemente, van por su cuenta. En el estado de vigilia, o de conciencia relativa, hasta cierto punto, las 4 funciones pueden servirnos de orientación. Se pueden comparar sus resultados, verificarlos, enderezarlos, y a pesar de que pueden crear muchas ilusiones, en nuestro estado ordinario, aún no tenemos otra cosa, y debemos hacer con ellas lo que podamos. Si nos diéramos cuenta de las falsas observaciones, de las falsas teorías, de las falsas deducciones y conclusiones hechas en este estado, deberíamos dejar de creer por completo en nosotros mismos. Pero los hombres no se dan cuenta de cuán decepcionantes pueden ser sus observaciones y sus teorías, y continúan creyendo en ellas. Es esto lo que impide a los hombres observar los raros momentos en que sus propias funciones se manifiestan en conexión con vislumbres del tercer estado de conciencia.
es decir, de conciencia de sí. Esto quiere decir que cada una de las 4 funciones se puede manifestar en cada uno de los 3 estados de conciencia. Pero, los resultados son totalmente diferentes. La conciencia del hombre y las funciones del hombre son fenómenos totalmente diferentes. De naturaleza totalmente distinta. Dependientes de causas diferentes. Y que el uno puede existir sin el otro. Es decir, las funciones pueden existir sin la conciencia. Y la conciencia puede existir sin las funciones. El hombre tiene posibilidad de 4 estados de conciencia. El sueño, la conciencia de vigilia, la conciencia de sí, y la conciencia objetiva. Pero el hombre vive solo en 2 estados. Parte en el sueño, y parte en lo que es llamado estado de vigilia. Es como si poseyera una casa de 4 pisos, pero viviera solo en los 2 inferiores. El primero, o el estado más bajo de conciencia, es el sueño físico. Este es un estado pasivo y puramente subjetivo. El hombre está rodeado de sueños. Todas sus funciones psíquicas trabajan sin ninguna dirección. No hay lógica, no hay secuencia, ni causa, ni resultado en los sueños. Puramente, imágenes subjetivas. Ya sean reflejos de experiencias anteriores, o reflejos de percepciones vagas del momento, tales como sonidos que llegan al hombre que duerme, sensaciones que vienen de su cuerpo, ligeros dolores, sensaciones de tensión muscular, etc. Estas imágenes oníricas vuelan por su mente, dejando una muy pequeña huella en la memoria, y más frecuentemente, sin dejar ningún rastro. El segundo grado de conciencia llega cuando el hombre despierta del sueño físico. Este segundo estado, el estado en que estamos ahora, en el que trabajamos y hablamos, en él, imaginamos que somos seres conscientes. Y por eso lo llamamos a menudo conciencia despierta o conciencia lúcida. Cuando en realidad debería llamarse sueño despierto o conciencia relativa. El primer estado de conciencia, el sueño, no desaparece cuando llega el segundo, la vigilia. Es decir, cuando el hombre despierta, el sueño continúa, con todos sus sueños e impresiones. Solo se le agrega una actitud más crítica hacia las propias impresiones, pensamientos mejor hilvanados, y acciones más disciplinadas. Y gracias a lo vívido de las impresiones sensoriales, a los sentimientos, y a los deseos, especialmente el deseo de contradicción o de imposibilidad, cuya ausencia es total en el sueño físico, los sueños se vuelven invisibles. Exactamente como las estrellas, y la luna, se vuelven invisibles con el resplandor del sol. Pero, aún están todos allí. Y a menudo, influyen en todos nuestros pensamientos, sentimientos, acciones. Algunas veces incluso, más que la percepción real del momento. En nosotros no hay nada permanentemente subconsciente, porque no hay nada permanentemente consciente. Y no hay mente subconsciente, por la sencilla razón de que no hay mente consciente. Más adelante verán cómo se produjo este error. El segundo, es el sueño despierto, o conciencia relativa. Como ya dije, el primero, es un estado puramente subjetivo. El segundo, es menos subjetivo. El hombre, ya distingue entre el yo, y el no yo. Es decir, entre su cuerpo, y los objetos que difieren de su cuerpo. Y puede, hasta cierto punto, orientarse entre ellos, y conocer su posición y cualidades. Pero no se puede decir, que en este estado, el hombre está despierto. Porque aún está muy fuertemente influenciado por los sueños. Y de hecho, vive más en sueños que en la realidad. Todos los absurdos, y todas las contradicciones de la gente, y de la vida humana en general,
se pueden explicar cuando nos damos cuenta de que la gente vive en el sueño. Hace todo en el sueño, y no sabe que están dormidos. La idea de que los hombres viven en el sueño, y de que ante todo deben despertar, es la base de todas las explicaciones de la vida humana. El estudio psicológico de la conciencia muestra que, solo cuando un hombre se da cuenta de que está dormido, se puede decir que está en el camino del despertar. Jamás podrá despertar, si no se da cuenta antes de su sueño. Hay dos estados de conciencia posibles para el hombre. Pero solo le son accesibles, después de dura y prolongada lucha. Estos dos estados superiores de conciencia se llaman conciencia de sí y conciencia objetiva. Generalmente, creemos que poseemos la conciencia de sí. Es decir, que estamos conscientes de nosotros mismos, o en todo caso, que podemos ser conscientes de nosotros mismos, en el momento que lo queramos. Pero, en verdad, la conciencia de sí es un estado que nos lo atribuimos, sin ningún derecho. La conciencia de sí es un estado en el cual el hombre llega a ser objetivo para consigo mismo. Y la conciencia objetiva es un estado en el cual entra en contacto con el mundo real u objetivo, del cual ahora está separado por los sentidos, sueños y estados subjetivos de conciencia. En el primer estado de conciencia, es decir, en el sueño, no podemos saber nada de la verdad. Inclusive, si nos llegan algunas percepciones o sentimientos reales, estos se mezclan con los sueños, y en el estado de sueño, no podemos distinguir entre los sueños y la realidad. En el segundo estado de conciencia, en el sueño despierto, solo podemos conocer la verdad relativa. Y es de allí, de donde viene el término, conciencia relativa. En el tercer estado de conciencia, en el estado de conciencia de sí, podemos conocer toda la verdad sobre nosotros mismos. En el cuarto estado de conciencia, en el estado de conciencia objetiva, se supone que somos capaces de conocer toda la verdad sobre todas las cosas. Y podemos estudiar las cosas en sí mismas, y el mundo tal como es. Hasta los vislumbres de conciencia objetiva, solo pueden llegar en el estado plenamente desarrollado de conciencia de sí. En el estado de sueño, podemos tener vislumbres de conciencia relativa. En el estado de conciencia relativa, podemos tener vislumbres de conciencia de sí. Si deseamos tener periodos más prolongados de conciencia de sí, y no meramente vislumbres, tenemos que comprender que estos no pueden producirse por sí mismos. Necesitan acción voluntaria. Esto quiere decir que la frecuencia y la duración de los momentos de conciencia de sí dependen del dominio que uno tenga sobre sí mismo. Quiere decir entonces que la conciencia y la voluntad son casi una sola y misma cosa. O en cualquier caso, aspectos de la misma cosa. Fin de la primera parte. Resumen realizado por Patricio Haller. El 5 de febrero de 2023.